En- bueno, los temas que se abordaron en esta sección fue la interpretación y compilación, ¿vale? Se habló de que la interpretación, ¿qué es? ¿Es qué? Es interpretar. ¿Qué es interpretación? ¿Qué es un lenguaje interpretado? Es un lenguaje que corre bajo otro lenguaje. Ejemplos: Python, Ruby, JavaScript, Racket, etcétera, etcétera. No, Scala es compilado. Es compilado. Bueno, Java está en un intermedio raro. Realmente no es ni uno ni lo otro. Eso se llama. Es que lo que pasa es que el punto clase es una optimización. Pero la optimización se corre sobre la máquina virtual de Java, que está escrita en otro lenguaje que es C. O sea que Java está como en el medio. O sea, Java decir que es estrictamente compilado, pues no. Decir que es estrictamente interpretado, no, está en el medio, porque es que el punto clase es una compilación, pero eso corre sobre una máquina virtual. Python sí es puramente interpretado. Bueno, ¿y cómo se llama ese lenguaje sobre el que corre el otro lenguaje? ¿Qué nombre tiene? ¿Lenguaje de qué? ¿Lenguaje de qué? Que me habla más duro porque soy sordo. ¿Lenguaje de qué? Lenguaje de implementación. Bien, entonces, ¿cómo funciona una interpretación? Se corre línea por línea. Y el programa, si tiene errores, puede correr y falla en el momento de encontrar el error. Entonces puede tener error de sintaxis. Igual él le va a correr, pero cuando encuentra el error de sintaxis le dice, vea, yo no puedo correr eso. ¿Sí? Python trata de manejar eso a través de los PLCs. Los PLCs son básicamente código binario, o sea, es una transformación de código fuente de Python a código en binario, revisando la sintaxis. ¿No han visto los archivos .pylc? ¿Nunca lo han intentado mirar? PLC no es que sea una compilación, porque realmente es Python compilado, estrictamente no es una compilación. Lo que se hace es revisar el código fuente de Python y se genera un binario que corre sobre el interpretador. Eso es todo. No sé si alguna vez han visto los PLCs. Ahí por encimita. Es básicamente un Python cuya sintaxis se ha revisado. ¿Estamos ahí? Pero eso es estrictamente compilado. Los .class, pues sí es un proceso de compilación, pero es una transformación realmente a un lenguaje de destino que corre sobre la máquina virtual de Java. Resulta que los .class están optimizados, o sea que usted puede hacer cualquier cosa no óptima y el mismo compilador de Java les soluciona, les quita malas prácticas, y la compilación, pues por eso se hace .class, pero es que Java pues suena tanto, porque Java les permite optimizar mal código en un código un poco mejor. ¿Sí? Usted puede hacer un mal código en Java, igual va a correr relativamente bien gracias a esa optimización que hace el .class. Cosas que de pronto no tenían en Python. Un mal código en Python va a ser malo, ¿sí? Siempre. Entonces de pronto, buenos días, cada lenguaje tiene sus características. Un mal código en Python va a correr mal, pero un mal código en Java tiene esa oportunidad, ¿sí? De mejorar un poquito en el .class, ¿vale? Pero igual sería bueno que el programador le ahorrara trabajo al compilador, ¿sí? Lo que uno principalmente busca. Bien, y tenemos la compilación, que es la transformación a binario, y es clásico, es C++, que realmente lo transforma a assembler y luego lo transforma a binario. El código en C++ se transforma a assembler, no sé si alguna vez lo han visto. Si han visto, les muestro brevemente. Este es el semestre número 15, creo. Ah, no, 15, sí.
Listo. Entonces recuerden, todo código tiene su nombre, la fecha, muy bien, ya lo cerramos. Bueno, si ustedes recuerdan, hagamos el código más sencillo de la vida. Que sería int main. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esto por qué no me mete en el medio? Ya. Y vamos a hacer un code. Hola mundo. Y me falta, pues obviamente, toda la gente que tiene que ver con esto, ¿no? Se le salió uno. No, ya no se ve. Bien, ahí está. ¿Listo? Llamo el std inline, el std count y hago el int main. Si compilamos a esta cosa, no es namespace, yo tan bobo. Es así. Ajá, es así. Ya. Llamar todo el namespace es cargar basura, ¿sí? Aprendan a programar pensando en los demás. Que es ss-o.exe prueba.cpp. Compilamos al niño y ejecutamos al niño. ¿Ve? Assets. Entonces bien, hola mundo, ¿no? Vale, resulta que si yo hago gcc menos s de prueba cpp, miren lo que va a generar. G menos s de prueba.cpp me va a generar un niño. Tengo que abrir el archivo se llama, tengo que actualizar, a.o, no es este. El archivo se llama G menos s, se supone que me genera el, ¿esto cambió? Esto se supone que me genera el assembler. Miremos a ver, se supone que eso me genera el assembler, se supone. Vamos a ver. Creo que era ese menos S, a ver si me acuerdo. Este internet sigue igual de rápido que siempre. Aquí está. Es S mayúscula. Es S mayúscula. Vale, ya lo tengo. Ahí está, prueba.exe. Miren lo que ha generado acá. Este código que ustedes ven acá es el assembler equivalente a ese archivo. Y pues aquí está. Obviamente este assembler está pensado en este procesador, que este procesador es un Ryzen, un AMD. Si fuera un procesador Intel, pues el assembler sería diferente, porque cada procesador tiene sus propias sentencias de assembler, aunque pues tienen muchas en común, pero hay unas cosas propias. Y observen, aquí está el hola mundo, y todo esto que ustedes ven aquí, es para ejecutar hola mundo, no más. Todo esto, ahí está. Todo esto es para ejecutar ese código en assembler. Todo lo que ven ahí, eso es un code hola mundo, ¿sí? Bien, resulta que este código, transformarlo a binario es directo. Cada una de estas sentencias tiene un equivalente a una cadena binaria de 64 bits. O sea, cada una de estas cositas es una cadena binaria de 64 bits. Entonces eso se transforma en una serie de ceros y unos, que nosotros vemos aquí, que nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo,
.exe. Miren, esto que ustedes ven aquí es el archivo exe. ¿Lo ven aquí? Este archivo que ustedes ven aquí, este archivo pues es un archivo ejecutable, ¿sí? Y ese archivo en que está escrito en binario, corre directamente sobre el kernel de Linux. Y el kernel de Linux corre directamente sobre el hardware. ¿Sí? El kernel me permite acceder, bueno, ustedes ya han visto un sistema operativo, el kernel me permite acceder tanto a memoria, a recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues este niñito está escrito en 64 bits porque mi sistema operativo es de 64 bits. Si usted tiene un computador viejito de 32, pues va a estar escrito en 32 bits. Entonces, ¿qué pasa? Este archivo que ustedes ven aquí, pues podemos ver el código binario. Esto está en base hexadecimal y cada una de estas cadenas son de 64 bits. ¿Sí? Porque cada uno de estos son 16 bits. Y 16 por 4, o sea, las malas lenguas dicen que es 64. ¿Sí? O sea, este archivo binario representa el código fuente binario, o sea, el binario, el ejecutable directo. ¿Para quién? Para ese programita que acabo de hacer. ¿Qué programa hice? Esta vaina, ¿sí? Mi hola mundo, ¿lo ven ahí? Ahora, esa transformación a assembler, pues es una transformación a un lenguaje intermedio. En caso que tuviera un interpretador de assembler, pues podría más bien transformarlo a assembler y ejecutar el assembler. Ahí sería, ¿cómo se comportaría? Interpretado, ¿sí? Pero eso es menos óptimo que ejecutarlo directamente sobre la máquina. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que ustedes como programadores deberían de tener en cuenta, es que los lenguajes interpretados son lentos, requieren un intermediario traductor, ¿sí? Python, Ruby, JavaScript tienen una sintaxis de más alto nivel. ¿Qué quiere decir una sintaxis de más alto nivel? Más parecido a lo humano. Usted no se preocupa por nada de la máquina. A usted declara una regla y a usted no le importa eso cómo se hace por debajo. Usted declara un objeto y no le interesa eso cómo funciona, ni cuándo se van a destruir los objetos, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde control sobre lo que hace el lenguaje que en la máquina. O sea, esos lenguajes de alto nivel son lindísimos, bellos, pero pues tienen eso. Sí, que se pierde esa eficiencia de manejar la máquina directamente. Por ejemplo, C++ o C es un lenguaje muy apropiado para sistemas tipo customize, o sea, sistemas que no son computadores. Por ejemplo, programar un reloj, o por ejemplo, programar un Arduino, si nos han visto. O por ejemplo, digamos, programar un ventilador inteligente. ¿Por qué? Porque son lenguajes que pueden utilizar directamente el hardware. ¿Sí lo ven ahí? Entonces nosotros nos volvimos muy alto nivel porque ustedes no se preocupan por lo que hace arriba, pero si alguna vez en la vida se cruzan con cosas de hardware, ahí es mejor utilizar un lenguaje de bajo nivel. El más común es C++, pero hay otros como Pascal, hay otros como Swift, ¿cómo? Rascal, ¿cómo? ¿Quién? ¿Rust? Sí, pero ROS igual sigue siendo bajo nivel. Hay ROS, hay cosas que no, o sea, hay cosas de C++ que nunca te vas a poder separar de ellas. El manejo de memoria, por ejemplo. Bien, ¿y qué pasa con un lenguaje compilado? Es más rápido, se ejecuta sobre la máquina y puede aprovechar las características propias de la CPU. Ejemplo, ¿han escuchado del Intel Optane? ¿Qué es Intel Optane? ¿Han escuchado sobre Intel Optane? A ustedes les dicen ese computador viene con un procesador Intel y tiene 8 GB de RAM más 6 GB de Optane. ¿No? ¿Ah? Pero no, o sea, ni siquiera miran por curiosidad los computadores que llegan, así no los puedan comprar. Bueno, ustedes en sistema operativo les hablaron del archivo de intercambio. ¿Qué es el archivo de intercambio?
Cuando usted se le acaba la memoria física, la RAM, ¿qué hace su sistema operativo? Coge un archivo en disco para hacerlo de memoria, porque si no, no podemos almacenar más programas. Si la memoria se acaba, imagínate, eso es tema del sistema operativo obligado. ¿Qué pasa? El Intel Optane es una optimización en un disco SSD por aparte para el archivo de... Sino que ese archivo tiene una conexión rápida con memoria. ¿Sí? Tiene una conexión rápida con memoria. Bueno, ¿y a qué venía con esto? Un programa que es pensado para un procesador Intel podría aprovechar esa ventaja. En lugar de almacenar en un disco, porque es que, por ejemplo, este Linux tiene una partición que se llama swap. ¿De dónde está la niña swap? Debe estar por acá. Bueno, ya les muestro. Aquí está la niña. ¿Dónde estará? Por acá hay una partición muy especial. Aquí está. Linux Swap. ¿Qué hace mi sistema? Usualmente debo aumentarle el tamaño porque eso era cuando tenía 8 GB. Debo aumentarlo a 16. Entonces, ¿qué pasa? Esa partición swap es muy especial. Esa partición swap deben hacerla, si ustedes van a hacerla, deben hacerla en el disco de estado sólido. Porque lo hacen en el mecánico. Uy, güey, qué lento eso. Entonces, esta partición swap, o en Linux, o en Windows, el famoso archivo de intercambio, es mejor una partición toda la vida, pero bueno, en Windows está el archivo de intercambio. Guarda allí los programas cuando la memoria se llena, ¿vale? Lastimosamente, pues esa tecnología de Intel Optane es muy buena, ¿sí? Y Windows está diseñado para eso de Intel Optane. Linux hasta hace poco no la tenía y no la aprovechaba del todo. Pero, ¿a qué vengo con esto? Los de bajo nivel se pueden aprovechar de las características propias del sistema del procesador. Por ejemplo, los procesadores AMD tienen unas rutinas rápidas para hacer multiplicación y ediciones en punto flotante, que es una de las cosas que más le cuesta al procesador. Me imagino, vieron al menos el algoritmo, es verdad que ustedes no vieron arquitectura. ¿En el sistema operativo les hablaron de eso o no? La dificultad de hacer operación en punto flotante en un procesador. Bueno, es difícil, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Requiere mucha vuelta, pues. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese procesador AMD tiene unas rutinas optimizadas. Y un buen programa debería aprovechar eso. ¿Qué gana con eso? Mayor rendimiento. O sea que un lenguaje de bajo nivel se aprovecha de la estructura que tiene el procesador. ¿Y cómo nos damos cuenta del procesador? Aquí está el procesador. Bueno, esto es un Ryzen 7 de tercera, no es la gran cosa ya. Miren aquí lo que tiene. Estas famosas flags son funciones que ofrece el procesador para hacer ciertas cosas. Un lenguaje de bajo nivel se puede aprovechar de eso. Entonces, por eso, los lenguajes de bajo nivel pues, no van a dejar de existir, porque utilizan directamente el hardware. Por eso es que, por ejemplo, un lenguaje a nivel como Assembler, ese Assembler que genere solo me sirve aquí. Y en computadores que tengan la misma arquitectura. Si yo intento ejecutar eso en un Intel, algo va a fallar. Porque habrá una función, habrá alguna forma de que no funcione en un Intel. Los procesadores cambian, los procesadores son diferentes. Pero lo que tiene la ventaja de los procesadores es que existe un estándar sobre todo lo que funciona. O sea que usted puede correr cualquier sistema operativo sobre los procesadores sin aprovechar sus características específicas. Dime, ¿alguien me dijo algo? Sí. Y hacia atrás no le funciona muy bien, dígame. Eso es lo que aprovecha la máquina virtual de trabajo. Sí. Para poder correr en cualquier sistema operativo. Sí, exactamente. Para poder correr en cualquier sistema operativo y para correr en diferentes arquitecturas, porque la máquina virtual de Java te soporta hasta ARMs. De hecho, este niño tiene una máquina virtual de Java. Sí, el core de esto es una máquina virtual de Java, aunque ellos ya están migrando a ROS, ¿no? Pero hasta esta versión de Android es una máquina virtual de Java que está optimizada para el procesador ARM que tiene esto. Es una arquitectura diferente a la arquitectura que se tiene acá. Son procesadores que funcionan de forma diferente, ¿sí? Esto está más pensado para unas funciones específicas, esto está pensado para funciones generales. Creo que sí hace falta un curso de ARCIS, eso estoy viendo, como para entender estas vainas. Entonces, bueno, a lo que yo venía
es que le tienen buenos recuerdos, según veo. Pues muy apreciado. Ok, bueno, no me meto con eso. Oiga, yo me siento aquí todo bajito con esta silla. Bueno, entonces, ¿a qué viene con esto? Pues que los lenguajes compilados son más rápidos y permiten aprovechar la arquitectura del computador. Pero ¿qué sacrificamos? Algo que a ustedes no les gusta. Son menos amables con la sintaxis, ¿vale? Tienen más preocupaciones. Ejemplo, en Java, que es un lenguaje de más alto nivel, usted dice int arreglo y se acabó. Usted luego lo puede distanciar, lo puede hacer lo que quiera con él. En C++, no way, tiene que cargarlo en memoria como un puntero. Y cuando le digo new int4, Eso apunta a una dirección que tiene otra dirección que tiene las direcciones de eso. tuvieron un buen hipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí internamente? Acá internamente el lenguaje lo arregla. Suerte, ya usted no tiene que preocuparse. Aquí usted tiene que estar consciente de que está almacenando en memoria un segmento de 4 filas y 32 columnas. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, posición 2 y posición 3. Y este puntero apunta al primero. Realmente ese arreglo no contiene el arreglo, solo contiene la dirección donde está el arreglo. ¿Sí? Esto sigue siendo un entero. ¿Y el arreglo bello? ¿El arreglo dónde está? Donde está la dirección de memoria. ¿Sí? Y ahora, esto en C++ uno se tiene que preocupar. Esto es un puntero. ¿Sí? ¿Sí vieron punteros en hipo? Bueno, entonces, estos punteros naturalmente son reservas de espacio de memoria. No importa si es puntero array o si es puntero apuntando a un valor o si es puntero apuntando a un n-array. O sea, un array bidimensional, tridimensional, cuatridimensional, como quiera. Incluso ahí se ve más lo de campo de referencia y cosas. Ahí se ve supernatural. Sí, pero pues ¿qué se sacrifica? Que usted como programador tiene que pensar en esas vainas. Entonces, si a ustedes les gustan los lenguajes de bajo nivel, en C++ hay bastante trabajo. O sea, y no es un lenguaje que mucha gente le tire, porque pues hay que decir las cosas como son. Mi boletín está acá. Hay que decir las cosas como son. Lo siento, es mi instinto de Palmira. Entonces, ¿qué les iba a decir? Un lenguaje como C++, ustedes tienen que preocuparse precisamente por eso, ¿sí? Por los punteros. Tienen que, por ejemplo, cuando ustedes crean un objeto, como el recolector de basura es usted mismo, tiene que destruirlos. Java les hace eso por usted con el recolector de basura. ¿Qué es un objeto desligado? Lo que hace Java es que una variable, cuando se deja de usar, deja de existir. Supongamos que este X guardaba un arreglo. Obviamente ese arreglo ocupa algo en memoria y se dejó de usar. Un buen recolector de basura le dice, bueno, como esa variable ya no se usa más, bórrala. ¿Y para qué va a tener eso en memoria? Y la memoria es limitada, ¿sí? Ese es el famoso recolector. Pero en C++ los objetos siguen viviendo hasta que usted los destruye. ¿Cómo los destruye? Con delete. Cuando usted instancia un objeto, tiene que borrarlo. Y eso sucede también en otros entornos, como las bases de datos. ¿Qué pasa si usted deja una conexión abierta? No la cierra. Se queda ahí toda la vida. ¿Sí? SQL requiere que usted mate los objetos. Las conexiones. ¿Estamos allí, muchachos? Entonces, pues la vida es muy bella en Python, la vida es muy bella en Java y la vida es muy bella en Ruby. Pero usted no se preocupa por esas cosas, pero pierde performance. Bueno, y ahora la pregunta que sé que no me va a hacer, bueno, ¿y por qué tanto Machine Learning en Python si Machine Learning es recurso intensivo? Resulta que Python tiene una interfaz con C y esas librerías de Machine Learning funcionan por debajo con C. Solamente Python es una especie como de carita bonita. Haga de cuenta que usted entra a un almacén y lo atiende una persona muy bonita, pero realmente el que hace el trabajo es la persona feita que tiene detrás de la puerta. Entonces, y así pasa con Python, realmente haces una intermediación. Sí, es cuando ustedes van a trabajar en empresa, la mayoría de ustedes no son agraciados, entonces ponen a alguien bonito a atender en la recepción, pero el que hace el trabajo es usted. ¿Sí? Y los tienen encerrados en la oficina donde tienen las escobas. ¿Sí? Lo bueno es que hay aire, entonces no me puedo quejar. A mí póngame en una habitación con un buen aire acondicionado y no me quejo.
No, yo sí necesito luz por mi vista, pero sí, que sea con aire acondicionado. Ustedes tienen buena vista con poca luz. ¿Sí? Y buena conexión a internet. Y un buen computador. No, jamás. Porque los de alto nivel permiten que la gente los use más fácil. Pero no son tan óptimos como los de bajo nivel. Incluso por el mismo hardware que ya son como más limitados, Sí. No, y además que los lenguajes de alto nivel hicieron la programación más asequible. ¿Por qué? Porque si hubiéramos visto esto, la tecnología electrónica aquí comenzó en 1980, la tecnología en sistemas comenzó en 1986 aquí. ¿Sí? De ahí ustedes tienen a un profesor de esa época. ¿A quién se imagina? Efraín es uno de los primeros profesores de la sede. Sí, ustedes tienen ahí alrededor de 60 semestres de experiencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En esa época, los lenguajes de programación eran C++, Assembler, Pascal, todo era una pelea. ¿Por qué? Todo era una pelea porque usted para instanciar algo tenía que pensar en la memoria. Podía suceder que usted a la hora que hiciera un programa se le acabara la memoria. Bueno, ¿y ahí qué hago? Empiece a borrar cosas. ¿Sí? A uno le tocaba empezar a matar variables o a pasar a algo que se llamaba memoria extendida, pero esa memoria extendida no era tan fácil de acceder, entonces usted tenía que pasar las variables a la memoria extendida y cuando usted necesitara volverlo a sacar. Para eso se usaba a través de una pila, es la famosa stack. también pensar qué tipo de datos aportar completos. O sea, no utilizar un link para una edad, sino No, y dependía, exactamente, y dependía del computador. Estamos hablando con computadores con capacidad de 512 kilobytes de memoria, estamos hablando de 1 mega de memoria, si mucho. Y el sistema operativo se comía ya la mitad. O sea, Windows 3X requiere 512K. Windows 3.11 requiere 512K para cargar. Con memoria extendida, pues ustedes podían tener hasta 2.4 megabytes de memoria. Y eso era todo lo que había. ¿Y ahora qué pasa con esos programas que son intensivos en consumo? Entonces, en ese tiempo, pues, los lenguajes de bajo nivel eran la regla. Pero ¿por qué aparecieron lenguajes de alto nivel? Los lenguajes de alto nivel aparecieron porque los sistemas de cómputo crecieron, de acuerdo a la ley de Murphy, ¿la han escuchado? 2 veces cada año, que ya ahorita ya se rompió. El crecimiento es más lento. Podíamos tener que, ya el siguiente año, tener el doble de disco duro y el doble de memoria. Y eso se cumplió como hasta el año 2011, más o menos. ¿Qué pasa? Pues que usted en el lenguaje de alto nivel puede ser un poquito más agresivo con la memoria y no hacer ningún problema. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿usted qué gana programando en alto nivel? Pues que usted piensa en la lógica y no piensa en el hardware. Esa es la diferencia. Usted piensa más en lo que quiere hacer, más allá de cómo eso funcione por debajo. ¿Me siguen ahí? En parte por eso es que se siente que a medida que avanza el tiempo el software está mucho menos optimizado. Por ejemplo, la sensación de utilizar, por decir algo, Windows 7 es mucho más inmediata que utilizar Windows 11. En Windows 11 hay mucha más latencia, digamos, la programa. Hay más servicios. Pero sí, porque es que tenés más hardware, entonces vos podés pedir más. Y ya no se preocupan tanto por la optimización. Yo no sé si les mostré a ustedes un video hace un tiempo de cómo hicieron Mario Bros. Mario Bros pesa 524 kilobytes. El de Super Nintendo, Mario Bros 3, pesa 512 kilobytes con sus 8, tiene desde 1.4 hasta 8.4, ¿no? Desde 1.1 hasta 8.4, 4 niveles cada uno. Y está hecho con 512 kilobytes. Todo ese juego está en 512 kilobytes. Ahorita se los muestro, es un video de 7 minutos de cómo lo hicieron. Y esa es la programación de nuestros antecesores. Yo no tampoco llego a eso. Yo empecé también con lenguaje de alto nivel. Yo empecé con Java. Yo soy de la época donde Java era la regla. Todo era con Java. ¿Sí? Sí, todo era Java. O sea, pero es que también le huyo un poquito porque estoy como saturado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Esos lenguajes de alto nivel, pues, ¿qué busca? Que el programador no se preocupe por cosas que pasan en el hardware, sino por la lógica, ¿sí? Hacer funcionar lo que le piden. Entonces, respondiendo a la pregunta acá, respondiendo a otra pregunta allí, hay menos preocupaciones sobre cómo funciona en el hardware porque el hardware hoy en día es mucho más rápido. Y no es un componente crítico que funcione de forma óptima. No es crítico porque igual va a funcionar bien. Para la mayoría de aplicaciones no es crítico que funcione óptimo en el hardware.
¿Cuándo necesitamos óptimo en el hardware? Cuando ya tenemos aplicaciones de uso intensivo de recursos, sea bien consultas sobre grandes cantidades de datos, que es Big Data, o tengamos algoritmos de aprendizaje intensivos que pasaría en Machine Learning. Esas son las dos principales que sí requieren un lenguaje que utilice bien el hardware. ¿Cómo? Sí, por debajo, el intérprete en C++. Es más lento, claro que sí. De hecho sí, claro, pero miren lo que ganamos en Racket, por ejemplo. Miren lo que ganamos en Racket, por ejemplo. Por ejemplo, yo podría tener este numerote y multiplicarlo por 8. De verdad. Este numerote y multiplicarlo por 8. Yo cada 5 minutos. Pero bien, pero ¿por qué puedo? Eso viola muchas cosas, ese numerote, porque ese numerote, si tenemos enteros, ¿hasta dónde me caben? 2048 millones en su forma con signo y su forma sin signo hasta 4096 millones. Imagino solo dieron C++, un Scinet y sin signo. Esas son las dos cosas. Y lo tercero, tenemos los doubles, pero los doubles tienen una capacidad alrededor de, si no estoy mal, la máxima es 2 a la 64. Y 2 a la 64 es... Ah, no, hablamos del dato long, perdón, porque doble es punto flotante. El dato long es 2 a la 64. 2 a la 64, según esto, el máximo número es este. Ese es el máximo que puede un long. 2 a la 64 menos 1. Debería con un 5, no con un 6. Y después de eso, ¿qué nos sucede? Desborda. Pero ¿qué pasa con un lenguaje de alto nivel como este Racket? Porque si lo es de alto nivel, a pesar de que sea su sintaxis particular de paréntesis. Yo puedo representar cosas más allá de las limitaciones de bajo nivel. En bajo nivel estoy limitado por los tipos de datos que están limitados por memoria. En C++, yo no puedo representar un número más grande que esto, al menos directamente. No, tocaría con una librería que se llama Bignum. Pero la librería Bignum, pues ya es otro cuento. Pero estoy hablando nativamente en el lenguaje. Miren que aquí nativamente yo no importé a nadie. ¿Aquí importé a alguien? No. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Que yo puedo representar números grandísimos. Por ejemplo, vamos a tener a hacer el factorial de 100. ¿Cómo es que era? Ahí yo pregunto factorial. Era factorial, creo. No me acuerdo. Había una función que me calculaba el factorial. Pero bueno, podemos hacer la función. ¿Cómo diría la función de factorial? Una de las funciones más salvajes. Entra un n. Si el n es igual a 0, ¿qué pasa? Si el n es igual a 1, 1. Y si no, ¿qué devuelvo? ¿Cómo? No, estamos en bracket. N igual a 0, en caso de que n sea igual a 0, ¿qué devuelvo? 1. Y en otro caso, ¿qué devuelvo? X por n menos 1. ¿Cómo? Sí, me falta multiplicarlo. Sí, tiene usted toda la razón. Aquí está. Pero ya tengo que llamarlo diferente. Claro, era n. ¿Por qué? Por x. Porque, por aquí es y. X es la función, y es la función. Listo. Entonces y de 10, ¿cuánto me da? Y miren, puedo preguntar el factorial de 100. Puedo preguntar el factorial de 1000. Puedo preguntar el factorial de 100.000. Bueno, ese sí se va a demorar. Bueno, ¿y por qué pude hacer eso? Resulta que este lenguaje tiene optimizada la recursión. O sea, tampoco los de bajo nivel siempre van a tener peor... Mire, este es el número. Mire todo esto. Bueno, ahí está. Todo esto es el factorial de 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá no tengo limitación con la representación de los números. Y no tengo límite. Y la recursión está optimizada. La recursión aquí es mejor que la de C++. O sea, no siempre
un lenguaje de alto nivel va a funcionar peor que uno de alto nivel. Estoy hablando de forma general. Lo que pasa es que Java no es compilado 100%. Lo que pasa es que compilado es que requiere que pases por un proceso que evalúa tu código fuente antes de ejecutarlo. Y Java lo hace cuando tú creas en .class. C++ lo hace cuando ejecutas GCC. O Pascal lo hace también cuando compilas. ¿Sí? Que se hace con Pascal C, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Un lenguaje de compilado necesita que tú primero lo compiles antes de ejecutarlo, y ese código que genera es código directamente binario, que es lo que hace el ejecutable de C++, lo que hace el ejecutable de C++. Lo que pasa con Java es que ese es un ejecutable intermedio, tiene que ejecutarse sobre la máquina virtual, no es un binario puro. O sea, Java nunca te ha generado un binario puro, ¿sí? Entonces Java agrega cierta latencia. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por ¿quién? Por la máquina virtual de Java. Sí, tiene que pasar por ahí. Y C++, si no tienes intermediario, C++ se ejecuta directamente sobre el sistema operativo. Debes hablar un poco más fuerte. Digamos, intuitivamente es porque en un lenguaje de bajo nivel te preocupas con cosas como la memoria. En C++ uno se preocupa por la memoria. ¿Cómo así preocuparse por la memoria? Te preocupas que tienes que instanciar correctamente, tienes que, por ejemplo, los arreglos, instanciarlos directamente, y lo otro es que tienes que destruir los objetos que creas. Eso es un indicio de que el lenguaje es de bajo nivel. ¿Por qué habla de bajo nivel? Porque usted se preocupa directamente por lo que pasa en el hardware. De hecho, con C++ ustedes pueden acceder directamente a los puertos sin necesidad de librerías. El sistema operativo tiene unas cosas que llaman los IRQs. ¿No? IRQs. Instruction Register Query. IRQ. IRQ es la dirección física de los dispositivos. Ejemplo, les voy a mostrar. En Windows es diferente. Esto que ven aquí es la dirección física de esos dispositivos. Esta es la dirección física, por ejemplo, de mi tableta. Si yo quisiese, en Linux se utiliza por buses, pero igual son IRQs. El ID es el IRQ. En Windows es por IRQs directamente. En Mac es el mismo manejo que en Linux, ¿sí? Esta es la dirección física de esto. Ahora, yo podría hacer un programa en C++ que me cogiera información de mi tableta directamente. En Java sería un poco más complejo. Se podría a través de ¿qué? De una librería. ¿Me siguen ahí? No puedo nativamente, pero en C++ sí puedo nativamente con uno de los includes, que es stdio. Con stdio no solamente es entrada y salida de teclado, es una de las tantas que hay, sino que también puedo a través de esto. Buffer Reader en Java también puede acceder a dispositivos que sean diferentes del teclado. Nativamente no. La librería ya directamente tiene que ver con funciones que ofrece la máquina virtual. La máquina virtual igual es una interfaz hacia el hardware. Y la máquina virtual te ofrece ciertas cosas para poder acceder al hardware.
¿sí? O sea, el intermediario te ofrece los servicios. La librería se programa pensando en esas funciones específicas de la máquina virtual. No se programa como ustedes suelen programar directamente en Java, sino que se hacen llamados directamente a las funciones que ofrece la máquina virtual. Yo programo en Fluent, ¿no? Entonces cuando algo muy específico del sistema, o sea, en Android, entonces que obviamente Fluent no es capaz como abordar el problema, no tiene que ya sea en Java o en Kotlin, establecer como un canal y mandar información por medio. Exactamente, eso no lo hace usualmente o sea, lo que ustedes están acostumbrados a programar no llega hasta ahí porque realmente la mayoría de necesidades no requiere que uno llegue hasta allá, pero exactamente, pero a veces pasa que uno necesita hardware específico y no es hardware común, entonces pues uno accede directamente a las direcciones físicas, se llaman direcciones físicas, de las famosas IRQs en Windows, o mira aquí dice Bootstrap Device, también hay unas direcciones físicas acá, por ejemplo, esta es la dirección física, por ejemplo, del controlador de Ethernet, o esta es la dirección física, aquí hay varias direcciones físicas, por ejemplo, la dirección física de la tarjeta, por ejemplo, ¿dónde está la tarjeta? Esta, la mobile, esa por ejemplo, esa es la que utilizaría una librería como TensorFlow para ejecutar operaciones de multiplicaciones de matrices en Machine Learning. Las GPUs son muy buenas para multiplicar matrices, ¿sí? Las GPUs están pensadas por eso. Como ustedes perdieron CompuGráfica en la reforma, lo que pasa es que uno para transformar una imagen en 3D a 2D tiene que hacer algo que se llama una proyección. Una proyección te toma un cubo y te lo transforma, un cubo en 3D y te lo transforma en una matriz 2D, eso se llama una proyección. De tal manera el ojo humano vea la imagen 3D como si fuera una imagen 2D. Si lo pillan ahí, y eso todo el tiempo lo hace la GPU. Como la Machine Learning, muchas cosas son multiplicaciones de matrices y la tarjeta gráfica está pensada para multiplicar matrices, pues es lógico utilizar la tarjeta gráfica para multiplicar matrices. O sea, eso es lo que tiene más sentido. La CPU lo hace, pero es muy lento, tienen que hacer uno por uno. La GPU es capaz de hacer la multiplicación directamente y está optimizado. Si no estoy mal, se baja como hasta n cuadrado logaritmo de n, más o menos así, versus n al cubo, lo que cuesta más o menos n cuadrado logaritmo de n, o hasta un poquito más cerca de n cuadrado. ¿Sí acuerdan la complejidad de la multiplicación de matrices? Es la misma complejidad computacional del join en bases de datos. ¿Cuál es la complejidad computacional? Es cúbico. Los join, muchachos, los join son de las peores cosas que ustedes pueden hacer en términos de rendimiento. Es una proyección, es un producto escalar. Sí, primero filtre y luego, pero las bases de datos son tan bonitas hoy en día que se hace la query mal, se la optimiza. Sí, te entiendo el punto. Lo que pasa es que esas buenas prácticas, estamos hablando de buenas prácticas de los años 90, donde los sistemas eran muy limitados. Obvio, si usted hacía hablemos de un entorno con 2 megas de memoria en total, un Windows, hablemos de un Windows 95, 8 megas de memoria. El sistema operativo ya le comía 4. Entonces que usted tenía 4 para los programas, más los servicios que cargaba Windows, eso cargan alrededor de 2 a 3 libres. Naturalmente hoy en día un programa que ustedes hacen perfectamente puede consumir unas 10 megas de memoria. Entonces que en ese tiempo sí era súper importante que cuando usted un objeto ya no lo usaba, lo destruyeras para le dar la memoria. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Usted se consumía la memoria y empezaba a consumir el archivo swap. Recuerden que si la memoria se acaba, pues no pasa nada, se consume el archivo swap. ¿Y qué pasa con el archivo swap? Güey, eso es lento, ¿sí? O sea, nunca va a ser igual de rápido escribir en memoria que escribir en disco. El disco es 100 veces más lento, hablando de mecánico, y 20 veces más lento si es SSD. Ahorita contesto, muchachos.
Les falta contexto. Ustedes no nos olvidaron que conectar cualquier dispositivo embebido y se aconseja no hacer la... Sí, de hecho los sistemas embebidos suelen ser con C y actualmente con ROS. Porque ROS es como un C++ que ofrece cositas interesantes. Sí, era obligatorio. A mí me tocó. Sí, nosotros cuando programamos mis microprocesadores eran obligatorios los punteros. ¿Por qué? Porque eso tenemos 64 kilobytes de memoria y tenemos que hacer una rutina que consume mucho más que eso. Nosotros no le podemos pedir más memoria al sistema. Son 64 kilobytes de memoria, no hay más. Entonces sí, a nosotros nos tocó, en electrónica nos tocaba usar mucho los destructores por eso. ¿Por qué? Porque si usted ha pasado 64K, pues ya le decía que no hay más. No hay más, no se puede más. O sea, es pensado para los sistemas embebidos. Pero bueno, ya que les hice un recuento allí, a lo que vengo yo es que existen dos tipos de lenguajes de acuerdo a cómo se ejecutan. Tenemos interpretados, compilados. Compilados que pasan por ese proceso intermedio de transformarlo a un lenguaje intermedio, código binario, código binario. Y el código binario se ejecuta directamente sobre el sistema operativo. Segundo, un lenguaje interpretado corre sobre otro lenguaje. ¿Qué pasa? Los lenguajes interpretados, los errores, usted puede tener un código erróneo en Python. ¿Cuándo va a fallar? Cuando llega el error. En Java si hay un error, o en C++ si hay un error, no, ni siquiera les compilo. Entonces la compilación tiene esa ventaja. ¿Y qué pasa? Los lenguajes compilados están más relacionados con los lenguajes de bajo nivel, que están pensados para manejar recursos directamente de la máquina. Y tenemos los lenguajes de alto nivel que suelen ser interpretados. Suelen, porque hay lenguajes de bajo nivel que son interpretados también, pero pues ya es una funcionalidad distinta. Entonces, ¿qué pasa? Esos lenguajes de alto nivel están pensados más en la lógica de lo que usted está haciendo, o sea, en la lógica de los procesos, ¿sí? Son llamados más que todo lenguajes enfocados al negocio. ¿Han escuchado sobre el desarrollo de software? Lógica de negocio. ¿Qué es la lógica de negocio? Es la lógica del negocio. Son todos los procesos, acciones, rutinas, etcétera, lo que usted haga para resolver un problema en específico. O sea, es lo como usted piensa en resolver el problema usando un lenguaje de programación. Esa es la lógica del negocio. Porque es un lenguaje funcional. Del paradigma de programación. Un lenguaje funcional carga primero en memoria todas las funciones y luego ejecuta el código. No, eso ya no tiene nada que ver. O sea, eso ya es del paradigma de programación. Es que hay muchas cositas aquí. O sea, no todos los lenguajes funcionan igual. Pero pues digamos que lo hablar de alto nivel, bajo nivel, compilado interpretado es un marco de trabajo. Bien. Luego de esto, ¿de qué se habló? ¿Cuál era el esquema de un compilador? Teníamos, entraba el código fuente, vale. Entra el source code. ¿A dónde entra? Al frontend. Y después del frontend, efectivamente al compilador, y su salida ¿qué era? Código de máquina, o en el lenguaje de traducción que hablaban ahí en las diapositivas. Ahora, la diferencia entre este es compilado y la diferencia con el interpretado es que también entra el source code, pasa un ¿qué? Frontend, pero aquí lo que tenemos es un árbol de sintaxis abstracta que se ejecuta sobre el de él intérprete, y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a transformar todo a un árbol de sintaxis abstracta. Espero pues la clase pasada hayan interiorizado qué es eso, uno de esos arbolitos salvajes que ven por ahí, árbol de sintaxis abstracta. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Ahora, este frontend ¿en qué se divide? Se divide en dos grandes bloques.
el escáner y el parser. ¿Qué hace el escáner? Saca las unidades significativas del código fuente. Unidades significativas, ¿qué son? Por ejemplo, números, cadenas de texto, cosas clave como declaraciones, etcétera, etcétera. Todo lo significativo que hay. Y el árbol de sintaxis abstracto y el parser, ¿qué hace? Con esas unidades significativas y las transforma en un árbol de sintaxis abstracta. El árbol de sintaxis abstracta tiene dos funciones. ¿Cuál es su primera función? ¿Y cuál es su segunda función? Exactamente, el primero es con la sintaxis. Y la segunda es con la semántica, ¿qué es? Es lo que hace. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, escribo esta vaina. Si, condición, entonces, condición, perdón, expresión es expresión. ¿Qué haría para hacer esto? Lo primero hay que dedicarle la sintaxis. ¿Qué esperaríamos nosotros de un if? Pues que tenga una condición y dos salidas. Una con la verdadera y otra con la falsa. Eso es como está escrito. Usted puede escribirlo así. Pero yo podría escribir una payasada. Podría, por ejemplo, if hola. Y eso es correctamente en sintaxis. Si la sintaxis me dice que aquí hay una expresión, que es cualquier cosa, eso sería correcto, hablando de sintaxis. Pero ¿qué pasa con la semántica? Bueno, ¿cómo voy a sacar un verdadero, un falso y un hola? ¿Me siguen ahí? ¿O no me siguen? ¿Ah? JavaScript tiene una regla. Básicamente, si es un cero o un vacío, lo asumen como falso. Cualquier otra vaina es verdadero. Pero eso es un lenguaje débilmente tipado. Y eso a JavaScript vamos a ver JavaScript tripas para afuera. Yo tengo unos ejemplos bárbaros sobre JavaScript y las cosas que hace por ser débilmente tipado. Y PHP ni hablemos, ¿sí? Pero eso lo dejamos para la clase que hablemos de tipos. Para que vean un lenguaje débilmente tipado, ¿qué cosas les hacen a ustedes versus un lenguaje fuertemente tipado? Yo toda la vida voy a preferir los fuertemente tipados. Python es fuertemente tipado, por ejemplo. Python no te va a dejar sumar un string con un número. ¿Sí? Él falla. Pero ¿qué hace JavaScript con eso? Depende, ¿sí? Depende. Ahora, JavaScript es un mal lenguaje. La respuesta es no, no lo es. Sencillamente que el programador tiene que habituarse a que el lenguaje te delega el control a ti de los tipos. En cambio, un Java o un Scala o un Python no te deja hacer cochinadas, ¿sí? Machetazos. Por ejemplo, usted en Python coloca if en comillas sola y eso le va a saltar un error. Le va a decir, vea, yo necesito que mi condición sea ¿qué? Que sea booleana. O sea, necesito que me diga si es verdad o falso. Pero un lenguaje débilmente tipado, que es lo que vamos a ver después como JavaScript, lo que hace ese niño es le da la interpretación que él quiere. Los lenguajes débilmente tipados tienen ese problema. ¿Que son malos? No, solo es de manejo. Y les voy a mostrar unas cosas que si uno no sabe en JavaScript se pueden pegar unas estrelladas. JavaScript es bonito porque da plata, pero hay que conocer esas cosas. No, es por la naturaleza del lenguaje, no tiene que ver si falla o no falla, sino es la naturaleza, o sea, la naturaleza del lenguaje es ser tipado débil. O sea, esa es su expresión, esa es su forma de ser. Por ser débilmente tipado se comporta de esa manera, y eso tiene que ver con las semánticas, con lo que hacen los lenguajes. Entonces, con lo que hacen, pues yo podría meter un if hola, ¿sí? Ahora, de acuerdo a ese if hola, vamos a ver en tipos, yo puedo tomar dos decisiones. Si yo soy fuertemente tipado, yo le digo, güey, no. Usted me manda un verdadero o un falso o no te hago nada. Yo pongo límites.
un lenguaje fuertemente, levemente tipado, tipo PHP, aunque PHP hace unas cosas aún más graciosas. O sea, yo JavaScript, PHP sacaré la cara por JavaScript. Aunque PHP pues obviamente tiene un nicho y todo el cuento, pero en PHP hay que tener en cuenta algunos comportamientos que tiene por su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Este if hola, de acuerdo a la semántica, puede tener dos comportamientos diferentes. Puede intentarse corregir, como lo hace JavaScript, que es la regla que les comentó J, que era, si es una array vacío, si es un 0, se asume como falso. O si es falso, se asume como falso. Si es cualquier otra pendejada, se asume verdadero. ¿Sí? Pero eso es un intento de corrección. ¿Sí? Y te va a funcionar. Pero un lenguaje como Python te va a decir, no, mano, no te voy a ejecutar eso. ¿Y eso dónde viene? De la semántica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace nuestro lenguaje? ¿Cómo se comporta? ¿Estamos ahí? Muy bien. Esto es principalmente el recuento. Ya hay una teoría adicional ahí que deben de leer, pero esto es lo que yo más resalto de esta primera parte. No sé si hay alguna duda de lo que vieron en los videos. O sea, obviamente hay unas definiciones, que el lenguaje de destino, bueno, hay otras definiciones allí. Los invito a que si no han visto los videos, lo vean. Se supone que la idea es que al menos vengan con los videos vistos. Fueron 8 videos, cada uno con longitud aproximada de 7 minutos. O sea, tampoco era imposible, ¿sí? Tampoco lo era. De nuevo les digo, dejen ese vicio de tener el policía encima. Si usted necesita, para abrir un libro de su carrera, necesita sacar una nota, realmente cuestiones de qué está haciendo. Yo no le estoy diciendo que se vaya, estoy diciendo es que se cuestione. ¿Sí? Muchachos, es equivalente a que ustedes van a ir de cacería de a otra persona solamente cuando les dicen. La necesita que le digan para ir de cacería de otra persona. ¿Ustedes lo necesitan? Diga cacería. Sé que aquí tienen un canal estilo confesiones donde buscan gente y todo eso. Eso es cacería. ¿Esto es para qué casa gente? Ah, bueno. En el contexto de Palmira, cazar gente es buscar para propósitos románticos. ¿Sí? Bien, entonces estamos acá. Yo aquí ya podría cerrar esta parte, pero de nuevo, tienen preguntas sobre esta primera parte porque ya comienza lo bueno. ¿Cómo? No, por eso, pues estoy en la teoría porque había que hablar de la teoría. En la teoría toca hablar. Pero pues gracias a la clase invertida pues puedo darles mayor contexto, que fue lo que hice. Sí, o sea, estos conceptos no vienen de porque sí. Estos conceptos tienen una razón de ser. Bien, preguntas, porque ya la teoría ya se acaba aquí. ¿Todo está bien? ¿Están listos? Bueno.